Sí. O Buen día, buen Buen día. día. Manuel, ¿quieren escuchar otro temón? Con todas, con todas. Va a empezar. Vamos arriba, esos ánimos en un lunes gris, nuboso, Un lluvioso. hermoso lunes. Me encantan los días así, A mí también porque no hace fresquitos, porque calor. sí, sí, sí. Yo creo que Ariana es del equipo del calor. Y Leo también. Del team calor, sí, sí. Bueno, Leo, Ni ¿qué vas a loco, Team decir? calor. ni loco, muchacho. Yo ¿No? frío, ¿no? Yo soy de frío. La paso mal en Vamos, verano. vamos. Creo que hoy queda solo Leo en la clase. Creo que Chau, chau. Bueno, vamos a esperar un ratito más porque nadie más dio alertas A de ver, señales. Melanie dice que no se puede conectar. Eh, Faustina no dio noticia, Fernanda no sabemos No, y nadie se conecta. Fernanda se bajó. Ah, La verdad, verdad. hay que sacarla del grupo entonces. Bueno, después la saco. Así que Entonces no. quería Faustina, no ha dado señales, Nadia, no sé, se conecta de noche, y Ana, Faustina y Ana faltarían. Sí. Bueno, vamos a poner un mensajito. Porque Mari dice que no puede, Melanie dice que está sin luz. Sí. Bueno, tenemos dos guerreros entonces. Guerreres. Vamos, El más lunes a la personalizada mañana. la clase. Claro, sí. Esto tiene sus pros y sus contras. Creo que tiene más pro que contra. Una Yo creo clase que del sí. lunes, 9 de la mañana. Nosotros ya a las 7:30 ya estábamos dando clase, así que a Esteban no se le fue el sueño todavía ni la pereza, pero bueno. No, no, yo sigo. Sí, Está en loco. modo. En modo medio muerto. Ey, Entonces está, creo que. Todos estamos así un lunes, y más con lluvia. Yo ya sí, pasé sí, tal cual. la horita esta de la media muerte, viste, que estaba. Yo estoy ATR. Vos hoy te tomaste alto café. Vos sabés que yo había desayunado y ahora hace 5 minutos antes de la clase me empezó a dar hambre. Dije, no puede ser. Yo me tomé un Pero bueno, cafecito, sí. cosas que pasan. Yo me tomé un café, pero a las 7 de la mañana. Ah, Tendría que bueno. haber repetido desayuno ahí ahora entre la. Bueno, no importa, ya fue. Bueno, chicos, ¿cómo van? Estábamos con psicoanálisis. Ujú. Yo me imagino que, siendo el ¿Leyeron? tema No. que viene siendo más complejo, ¿tendrán alguna pregunta? ¿Habrá alguna duda? El asunto es que yo la clase pasada falté, tipo no me pude conectar a ninguna, así que la introducción al tema me la perdí. Es Sí, verdad. mira, verdad, tenés razón. Bueno, en una de esas podemos repetir un poco la introducción. Leo, ¿qué te parece? Si quieren puedo repetir, no tengo problema. Dale, bien. Vamos entonces aquí. Psicoanálisis. Freud, 1856-1939. De psicoanálisis hay unos cuantos textos, la verdad. Perdón por el bostezo. Hay unos cuantos textos. Tienen la, las 5 conferencias. Está buenazo para que lean las 5 conferencias de psicoanálisis. Están ahí subidas todas al Drive. Es el tomo que hay ahí por ahí de Freud. Hay un texto de Goldner que se llama Freud, heredero del romanticismo alemán. Hay otro texto que se llama El yo no es amo en su propia casa, no me acuerdo del autor ahora. Hay otro texto que se llama Psicoanálisis y subjetividad. Y ta, son 4, son esos 4. El de Goldner, el de las 5 conferencias, El yo no es amo en su propia casa y Psicoanálisis y subjetividad. Son bastante extensos todos.
Eh, bueno, extenso, digo, tienen sus páginas, son 30 páginas, las conferencias son un poco más largas aún, así que obviamente la info está en las 5 conferencias fundamental. Es un texto que está interesante, está bueno, es muy introductorio y es Freud dando una conferencia, entonces es mucho más ameno de leer que otros textos de Freud que son teórico puro y más complejo. Bien. Freud, de las teorías que vamos a ver, es la única que nace no del deseo inicial de estudiar el psiquismo o de estudiar el funcionamiento psicológico, sino de curar padecimientos. ¿Tá? El psicoanálisis nace como una forma de curar los síntomas llamados neuróticos. Dale, Ariana. Tipo, Pari Banu en clase, por ejemplo, nos había dicho que era fundamental saber reconocer que el psicoanálisis es una psicología de investigación y al mismo tiempo terapéutica. Claro. Eh, Exacto, exacto. pero solo busca curar el síntoma, el síntoma, o sea, ¿cómo sería la parte de investigación en sí? Eso es lo que no entendí. Lo vamos a Bueno, ver ahí lo ahora. vamos, Lo- eso lo vamos a ver, pero señalarte una cosa, que el psicoanálisis tiene una connotación y una disputa teórica de si se puede vincularlo a la psicología o no. Nosotros lo vamos a asumir como una teoría psicológica, pero está bastante en cuestionamiento eso, si el psicoanálisis sería psicología o no. Eso es una postura. Por otro lado, es un método de investigación y es un método terapéutico a la vez. Lo que vamos a trabajar claro, nosotros es cómo el método terapéutico ha ido nutriéndose del campo de la investigación que tiene que ver con el campo de intervención clínica, es decir, con la atención a pacientes que padecían de determinados síntomas y cómo Freud, a raíz de esas narraciones, de esas historias, fue confeccionando un sistema teórico y pragmático que le da forma y metodología al psicoanálisis. Entonces, es un proceso que se da de forma paralela, el proceso de investigación más el proceso terapéutico. Y de hecho, cuando nosotros desempeñamos bueno, la clínica en sí misma, estamos en ese proceso constantemente, en el proceso de investigación, en el proceso de tratamiento psicoterapéutico. Por eso. se retorna acá un poco al debate de las primeras clases que era entre una psicología de base y una aplicada. No sé si se acuerdan. El psicoanálisis nace de la aplicabilidad de técnicas, principalmente la hipnosis en un principio, para curar el síntoma neurótico. Cuando se aplicaba Sí, la hipnosis, no era psicoanálisis, esa es una aclaración que quiero hacer igual. Vamos a ver ahora la historia del método. Eh, Freud va refinando o va haciendo evolucionar su método terapéutico, ¿tá? Para consolidar un método que luego le permite investigar lo inconsciente, ¿tá? Investigar cómo se forman síntomas a partir eh, bueno, de cómo el sujeto es afectado por procesos anímicos inconscientes, ¿tá? Procesos del orden de lo afectivo. Bien, voy a leer rapidito esta diapo y seguir. Fomenta una psicología clínica, fundada en la búsqueda de la curación del síntoma. Plantea que el individuo está gobernado por deseos inconscientes. Buscará conocer el funcionamiento de lo inconsciente y cómo afecta la vida anímica del sujeto, lo del individuo. Bien. Ok. Esquema general de psicoanálisis, como para tener un picoteo. Las influencias van a ser Darwin, Charcot y Breuer. Darwin, como en todos los casos, le va a permitir pensar los procesos biológicos
los procesos mentales como procesos biológicos, ¿verdad? O sea, lo biológico orgánico del ser humano se adapta al medio y genera mecanismos de supervivencia y mecanismos culturales. Charcot va a ser su profesor de hipnosis, básicamente en un curso de posgrado que va a ser Freud en Francia, en 1885 aproximadamente. Y Freud va a aprender hipnosis y va a ver dos cosas con la hipnosis que son bien interesantes. La primera es la posibilidad que se tiene a través de la hipnosis de provocar síntomas neuróticos. Ya te dejo, Ariane. Y por otro lado, la posibilidad de quitar síntomas neuróticos a través de la hipnosis. ¿Querías preguntar algo? Me dio la sensación de que querías decir algo. Dale, dale. Breuer fue en realidad por así decirlo, el desarrollador original de la técnica o de psicoanálisis en realidad, porque él fue el que convenció a Freud de formar parte de sus estudios o algo así, o cómo fue la historia. Bien, ok. Estamos en Charcot primero. Ahora vamos a ver igual. Yo dije Breuer toda mi carrera hasta que lo escuché a Paribanu decir, ¿por qué decir Breuer si estamos diciendo, si decimos Freud? ¿No? Porque la E y la U suena como una O, y suena como una O y una U medio juntas. Entonces ahí dije, claro, si voy a decir Breuer tendría que decir Freud, y si no, usar como la regla en general. Así que me gustó decir Breuer. Nada, no es que te esté corrigiendo, simplemente lo digo a nivel de regla general de la cuestión. Breuer lo que va a introducir, Ariana, es el concepto de catarsis. ¿Tá? El método que va a utilizar Breuer va a ser el método catártico, que va a implicar el uso de la hipnosis. Y lo que va a desarrollar Breuer, que Freud siempre se lo adjudica, es la noción de síntoma como lo va a ver el psicoanálisis. ¿Tá? ¿Cómo va a ver el psicoanálisis el síntoma? Como una manifestación actual de algo que fue traumático. ¿Tá? El síntoma es la manifestación actual de un hecho pasado que la persona no está pudiendo procesar, no está pudiendo metabolizar. El psiquismo no puede metabolizar un evento determinado y por eso produce síntomas. ¿Tá? Vamos a profundizar más en esto. Ok, el objeto del psicoanálisis va a ser el inconsciente. ¿Tá? No el inconsciente del vecino, sino el inconsciente a nivel de esquema psíquico. Malísimo el chiste fue, perdón. El inconsciente a nivel de cómo funciona, por ejemplo, qué hace que a mí me guste determinadas cosas y no otras. Voy a contar algo. Yo de chico, actualmente en menor proporción, pero me gusta muchísimo el limón. Pero de chico tenía un limonero en casa y yo comía limón tipo manzana. Le estoy diciendo que lo arrancaba del árbol y lo comía así, en plan cáscara, limón, todo, ¿no? Yo qué sé, porque, bueno, había algo ahí, el orden de lo inconsciente, manifestándose, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos lleva a desear determinadas cosas y no otras? ¿Tá? Eso tiene que ver con lo inconsciente. El objetivo del psicoanálisis es establecer una metodología que permita llegar a la cura de los síntomas neuróticos y la explicación de la estructura y el funcionamiento psíquico. O sea, acá está tu planteo, Ariana, de, por un lado, un método terapéutico. ¿Para qué? Para curar los síntomas neuróticos. Y por otro, el método de investigación. ¿Para qué? Para explicar la estructura y el funcionamiento del psiquismo. O sea, el método de investigación psicoanalítico buscará explicar el funcionamiento y la estructura del psiquismo.
Bien. ¿De qué manera va a lograr la cura y la explicación del funcionamiento y la estructura del psiquismo? A través de la asociación libre. La asociación libre va a ser la regla fundamental psicoanalítica e implica que yo, o sea, como terapeuta, que el terapeuta, el analista, más que terapeuta, el analista, permita un espacio de escucha del otro sin juicios y con neutralidad. Quiere decir esto con la abstinencia necesaria de diálogo y de también, bueno, eh, de abstinencia de confrontación, abstinencia de deseo sexual hacia la otra persona, eh, bueno, y neutralidad para no pensarlo, ni ideológicamente, ni político, ni tampoco condicionar a que la persona piense o deje de pensar algo. Se trata de preguntarle a alguien que hable sobre todo lo que se le ocurra, ¿verdad? Sin juicio, sin juicio. Entonces la persona va a estar hablando de algo y va a decir, bueno, de repente va a quedar en silencio y va a decir, no sé por qué pienso esto, pero me estoy acordando de cuando comía limones de chico, ¿verdad? Y eso va a tener un sentido para el diálogo, para lo que se está hablando, ¿tá? A nivel del síntoma, ¿tá? Este diálogo lo va a permitir algo llamado transferencia, en lo que profundizaremos y que tiene que ver con en qué lugar pone la persona al analista, ¿tá? Por qué la persona le está contando algo y qué cree la persona que el analista está pensando o sintiendo en ese momento. Pensarás que de chico era un tarado, comía limón. Pensarás que soy un enfermo, ¿no? Pensarás que tengo gustos raros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí se pone al analista en un lugar determinado y que tiene que ver con las figuras de mi entorno. Quizá, yo qué sé, mis abuelos me decían qué gusto raro que tiene este nene. O mi padre me decía, nene, no sea boludo, el limón no se come así, ¿no? Etcétera. Y la escucha flotante es en esta neutralidad que hay que tener para escuchar al otro, la escucha flotante es dejarse invadir por los sentimientos e interpretaciones que uno tiene sobre lo que el otro trae, pero sin manifestarlas. Cada uno de ustedes, Franco, Ariana y Leo, mientras yo hablo, está teniendo como análisis interno. Mirá el boludo Esteban con mi limón de chico o lo que fuere que puedan llegar a pensar al respecto, ¿verdad? Bueno, la escucha flotante tiene que ver con eso, con el dejarse invadir con lo que nos pasa, pero sin manifestarlo hasta que sea estrictamente necesario. Bien, quiero contar algo. Dale. Y con respecto al limón, no es con respecto a Freud. Con razón, ahora entiendo, claro. Yo comía milanesa con el man que está acá, y el man tipo agarraba un limón y se lo exprimía tipo la mitad, todo arriba de la milanesa. O sea, era jugo de limón con milanesa, no era milanesa con limón. Eso no quería decir. Ahora entiendo el origen. Gracias. Ahora entiendo el origen, claro. Evolucionó, Bueno, ahora toma jugo de limón, no se los come, entonces bien. La noción de sujeto acá tiene que... ¿Cómo está por limón? Sí, ya vieron. La noción de sujeto acá tiene que ver con un sujeto escindido en conflicto psíquico determinado por influjos inconscientes. Ok, ya voy a tirar esta data, anótenla urgente. Sujeto escindido, 2 puntos. Tópica 1, o primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente. Después lo vamos a profundizar, pero para que ya se queden con este esquema. Segunda tópica, ellos, yo, super yo. Segunda tópica, ellos, yo, super yo. Para. Sujeto es escindido. Escindido. Primera tópica. Sí. 2 puntos, ahí va. Primera tópica. Escindido significa separado, fragmentado.
por las dudas. No tiene el ejemplo del iceberg, era. Sí, el ejemplo Claro, que todo el mundo El usa. ejemplo, exactamente. bien. Entonces, Consciente, inconsciente, la primera inconsciente, tópica. preconsciente, inconsciente, preconsciente, consciente. Inconsciente, guión, preconsciente, guión, consciente. Inconsciente, Preconsciente y consciente. preconsciente. La segunda tópica, ellos, yo y super yo. Super yo. Si Inconsciente. ustedes van en la computadora al texto, el yo no es amo en su propia casa, El campo es apretan control F en el texto, apretan control F, les aparece una barrita a la derecha para buscar palabras. No sé si sabían, pero paso informe. Y ahí control. ponen, por ejemplo, inconsciente o ponen preconsciente en la búsqueda de palabras en ese texto Esteban, el o ponen audio. yo. ¿Qué pasó con el audio? ¿No lo escuchás? Hola, Yo te escucho. hola, hola. Yo te Yo escucho, te escucho, yo escucho, te escucho. escucho. Ay, Ariana. ¿Nos escuchás vos? Ariana. Hola. ¿Me escuchás? Bueno, parece que habla y no la Yo escuchamos, creo o que no no. nos escucha. Ahora Ahora sí. sí, los habían dejado de escuchar a todos. Ah, bien, bien, bien. No era Esteban. Sabes que a mí se me desconectó solo el micrófono un segundo después. Cuando me dijeron te escucho, miré el micrófono y se me había apagado. O sea que se ve que, no sé, Ariana cuánticamente previó el futuro. Bueno, decía, Pero, ustedes van al texto de el yo nos vamos en su propia casa y apretan control F, ¿tá? Y ponen ahí palabras tipo ello, primera tópica, ponen segunda tópica, y en ese texto hay definiciones concretas de cada cosa. Nosotros lo vamos a ver, pero está bueno que lean los textos, ¿tá? Así que nada, si quieren definiciones concretas de este tema puntual, está en ese texto. El yo no es amo en su propia casa tiene eso. che, Bien. contarles una cosa. Bueno, En esto que estamos hablando de influencias y no de tranqui en esa, de Charcot y de la Trier y toda la historia. Acá lo que se buscaba era acceder al inconsciente desde el inconsciente. Y se consideraba que la hipnosis era un método válido, ya que las personas que padecían de histeria en ese momento, porque el gran dilema acá era el problema de la histeria, un problema que no tenía correlato orgánico, un problema que atacaba al cuerpo, o sea, a los elementos físicos, pero que a nivel de lo nervioso no existía ningún tipo de origen patológico que pueda explicar, por ejemplo, la hidrofobia o la parálisis de los miembros inferiores o superiores o la dislalia, etcétera, etcétera. Lo que hace Charcot es considerar que a nivel anatómico hay algún tipo de afección y que justamente la persona que está en un estado histérico está en un estado de sonambulismo. Entonces, como está en un estado de sonambulismo, es mucho más pasible de poder ser hipnotizada. Por eso aplica el método hipnótico, hipnotiza a estas mujeres, y acá destacar esto, hipnotiza a estas mujeres. Histeria significa útero. Solo las mujeres padecían en esa época la histeria, según lo que consideraba la psiquiatría y todo lo que tiene que ver con el comité médico de la época. Significa útero. Entonces, lo que se busca es, como esta mujer está en estado de sonambulismo, acceder al inconsciente desde el inconsciente y a través de la sugestión sujetar básicamente o condicionar esos síntomas a través de la palabra. ¿Qué hace el hipnotizador en ese momento? Bueno, lo que hace es decirle a la persona que una vez despierta, esos síntomas van a desaparecer.
es decir, sugestionarlo. Esto tenía efectos que eran, bueno, reales, pero que no perduraban en el tiempo, porque la persona volvía a caer en la situación sintomática. Por otro lado, considerar que, Perdón. sí, todo bien, considerar de que Charcot tenía una concepción que era mega ultra médica y biologicista. Él, a través del método hipnótico, quería también curar una afección que para él seguía siendo anatómica, que había una problemática que si bien no se podía descubrir con los medios ortodoxos y tradicionales de las ciencias naturales, el problema seguía siendo alguna afección a nivel orgánico, es decir, esta persona tiene una parálisis del cuerpo porque por ahí se golpeó y no se acuerda. Bien, entonces lo que hace es acceder a esa estructura inconsciente para desde el inconsciente poder sugestionarlo, este poder de sugestión. Destacar también que Freud no descubre el inconsciente, sino que ya la filosofía romántica había planteado la existencia de esa otra dimensión, de lo inconsciente. Con esto dejamos una puerta abierta para después hablar de Freud como heredero del romanticismo, porque ya Nietzsche y Schopenhauer tenían abordajes sobre el descubrimiento de esa energía o voluntad inconsciente que gobernaba al ser humano. Por otro lado, cuando se va a instalar el método catártico, que es una evolución del método psicoanalítico, el método catártico sigue siendo una condición de hipnosis, pero con una diferencia. Perdón, si quieren ir esquematizando esto que va a decir Franco, que esto está bueno, es Charcot, guioncito, método hipnótico, Breuer, guioncito, método catártico. Claro, Cierro mi paréntesis. sí, en ese caso de Charcot es sugestión hipnótica, ¿no? Se utiliza la hipnosis para sugestionar a la persona que está en un estado de trance, de ensoñación. Exacto. De hecho, De hecho, se consideraba como que las personas que estaban en un estado de sueño no experimentaban los síntomas histéricos, sino que lo hacían en una vida consciente o despierta, y que pasaban todo el tiempo en ese estado de histeria como un estado de adormecimiento. Si bien estaban despiertos, estaban como adormecidos, dice Charcot. Esto es importante, porque cuando estudia Freud el método hipnótico en la Société de Francia con Charcot, en básicamente de octubre a febrero, del octubre del 85 a febrero, marzo del 86, es una estadía corta, lo que va a descubrir junto a Pierre Janet, que era un filósofo muy preponderante de la época, es que el origen de las afecciones físicas de las histéricas no tiene un correlato orgánico en estricto sensu, o sea, en sentido estricto, sino que se origina por afecciones emocionales, es decir, por situaciones vivenciadas que han generado un impacto traumático en esa persona y que por ende esa condición lleva a la expresión sintomática, es decir, una expresión condicionada por el cuerpo. El retorno a Alemania de Freud es un retorno preponderante porque él abre su propia clínica y entabla una amistad con el psiquiatra Joseph Breuer, que era prominente en el campo de la psiquiatría alemana, es decir, un profesional con, bueno, alto prestigio en el rubro y aparte con amplios conocimientos, que también aplicaba el método hipnótico, pero el método hipnótico acá estaba situado en el discurrir o devenir de la palabra, es decir, se hipnotizaba a la persona y lo que se le pedía era que hablara de sus síntomas, es decir, que intentara explicar cuál era el origen de esas afecciones. Esto se va a dar a raíz de un caso preponderante y muy importante para el psicoanálisis, que es el caso de Ana O. Con Ana O lo que se va a instalar y se va a instaurar es la Talking Cure, que en inglés, Talking Cure, la cura por la palabra o chimney sweep, que significa la limpieza de la chimenea. Y eso es a raíz justamente del caso de Ana O. Ana O, Berta Pappenheim, ahí está el desafinamiento, bien, desafinamiento. Entonces, esto va a ser importante como antesala para entender
cómo se pasa de la hipnosis sugestiva a un método catártico, en donde se potencia el discurrir narrativo de la persona y también se busca que esta persona pueda ubicar en su vida anímica reprimida, porque está en lo inconsciente, eventos que hayan generado esta situación traumática. Si bien Perdón, ya que estamos, vamos a esto, que quedó un poco suelto ahí, me parece. Porque cuando hice el paréntesis, enganchaste como para otro lado y estabas por comentar sobre el método catártico. bien, Así que nada, ya que estamos en el tema de los métodos, que es importante esto. Método hipnótico, ¿tá? Freud lo descubre con Charcot, ya lo que ya dijimos, hipnotiza a la persona y se le pide que abandone el síntoma, logrando efectos curativos, ¿tá? Hay un caso de Freud bueno, está en un libro que se llama, que escribe con Breuer, de hecho, estudios sobre la sobre histeria. neurosis, sí, sobre histeria, exacto, que él cuenta una mujer que no podía dar de amamantar a los hijos, entonces él la hipnotiza y en estado hipnótico le dice, bueno, cuando te despiertes vas a poder dar de amamantar a tus hijos, vas a poder alimentarlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ella, después de un par de sesiones de hipnosis, logra eh, amamantar a los hijos sin problema, ¿tá? O sea, se cura. ¿Qué problema tiene la hipnosis y por qué se deja usar? Bueno, básicamente esta mujer tiene otro hijo y se vuelve el síntoma, ¿tá? O sea, los síntomas con la hipnosis se curaban por un tiempo corto. Además de que era difícil hipnotizar a todo el mundo, no todo el mundo era hipnotizable, digamos. Entonces no es un método que vaya a funcionar con todas las personas y tampoco es un método que va a funcionar por mucho tiempo. Bueno, Breuer da lugar al método catártico. No sé, Franco, si sigo, si vos lo querés sintetizar. Bien. No, en el método catártico, el caso de Ana O es uno de los casos como más emblemáticos y enigmáticos también dentro del psicoanálisis, en donde este primer caso lo va a atender Breuer. Ana O es el nombre clínico. La mujer se llama Berta Pappenheim y fue atendida por Breuer a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Acá, en esta situación, que es un caso típico de histeria, se sitúa a una mujer con ciertas dolencias y síntomas histéricos vinculados con la hidrofobia, o sea, esta fobia al agua o asco al agua, parálisis de sus miembros, o sea, de sus extremidades superiores, sus brazos. También hay un balbuceo constante, la imposibilidad de pronunciar palabra. También hay una especie como de desviación ocular y una imposibilidad de hablar en la lengua materna, es decir, la lengua alemana, y sí poder comunicarse a través de la lengua inglesa. Todo eso tiene como una deficiencia en la visión, ahí va. Asco frente al crecimiento, incapacidad de ver agua a pesar de la serie de alucinaciones de serpientes negras, huesos y esqueletos. No había falla orgánica que explicara estas perturbaciones, sino que se daba por una situación extremadamente traumática que tenía que ver con la muerte de su padre. En esta muerte del padre, este proceso de muerte del padre que estaba en su casa, recuerden que en esta época era muy común que los procesos de disfunción se diesen en el seno del hogar, en la vida cotidiana. Esta mujer estaba encargada del cuidado de su padre en una enfermedad terminal, en un proceso terminal. Y había contratado a una dama de compañía, cosa que se estilaba mucho en la época, para ayudarla también y acompañarla en los quehaceres que tenían que ver con el cuidado. Esta cuidadora, esta acompañante inglesa, obviamente era inglesa y aparte tenía un perro. Entonces, en esta trama traumática, en donde se desenlaza el proceso de muerte del padre de Anao, se van a dar un conjunto de episodios que van a quedar registrados inconscientemente y que van a tener un correlato sintomático. Es decir,
en la situación de angustia excesiva por la pérdida de su padre y los eventos que acompañan a ese cuidado van a situarse en partes del cuerpo. Por ejemplo, se le duermen los brazos. Esto de que se le duerman los brazos tiene que ver con que la mujer se quedaba sentada en un sillón cuidando a su padre y se dormía en una postura totalmente eh, poco cómoda y eso generaba que se le durmieran los brazos. Después va a haber una situación de hidrofobia en donde tiene asco y repulsión al agua y esto se debe a que ella le pide un vaso de agua a esta cuidadora, a esta acompañante, y antes de beber esa agua, el perro del acompañante bebe de ese vaso. Entonces ella, con un asco tremendo, agarra ese vaso y bebe igual, porque sería muy descortés decirle que no. O sea, ella fue la que ve eso y no le dice que no, porque por una cuestión de educación y bebe esa agua con un total asco. Después van a haber otras condiciones sintomáticas que responden, por ejemplo, a dolores de cabeza y alucinaciones. De hecho, ella se duerme en unas instancias en ese cuidado del padre y sueña con serpientes que bajan por las paredes y que se van a devorar al padre. Estos elementos que también hacen a lo simbólico de la religión, el tema del pecado, el tema de la fantasía de lo negativo, de la muerte, aparecen cráneos, aparecen esqueletos en el sueño. Es decir, altos niveles de perturbación debido a este proceso de muerte del padre. Entonces la mujer queda totalmente, entre comillas, atrofiada sintomáticamente, con una histeria que desconoce todo tipo de origen orgánico. Cuando va a análisis con Breuer, se empieza a establecer este episodio de el método catártico, que es un método hipnótico en donde se le pide a la persona, una vez hipnotizada, que comience a hablar de sus síntomas y ella empieza a describir todas estas cosas que yo les acabo de comentar. Claro, acá la pregunta es, ¿cómo se llega a saber todo esto de la persona si está inconsciente? ¿No? Claro. O sea, convengamos, una persona que está con toda esta sintomatología, que habla esto de la dama que era inglesa, tiene sentido porque la mujer en un momento se olvida del alemán y habla solo en inglés. ¿No? Tiene fobia al agua, entonces la mujer pasaba semanas sin tomar agua y comía fruta para saciar la sed. ¿No? Un montón de síntomas que eran bien complejos. ¿Cómo nosotros accedemos a toda esta historia? Bueno, porque lo que hacía Breuer era hipnotizarla y pedirle que hable en estado hipnótico. Cuando la mujer habla en estado hipnótico de todo esto que le pasaba, llora, grita, se angustia. Breuer la despierta y le cuenta Breuer todo lo que la persona ha contado en estado hipnótico. Y ahí la persona logra recordar lo que le pasaba y logra exteriorizar la angustia y hacer catarsis. Justamente la catarsis tiene que ver con la exteriorización de lo que antes estaba inconsciente. De esta angustia, de poder llorar al padre, de poder entender que en ese momento estaba cansada, de poder llorar haber tomado agua donde había tomado el perro, lo cual creo que cualquiera pueda entender que es un poco asco, tipo tomar agua de un vaso donde había tomado un perro, ¿no? Bien. Esta paciente de Breuer es derivada a Freud. ¿Tá? Freud la quiere hipnotizar y Ana O le dice, no, escúcheme, doctor, escúcheme, le dice. Y ahí Freud dice, bueno, está, va para ahí, te escucho. Y ella empieza a hablar, empieza a hacer lo que ella llamaba un desollinamiento, no sé si tienen estufa de leña en la casa, ustedes, o de algún pariente. A las estufas hay que limpiarlas, hay que sacarle el hollín de la, ¿cómo se llama? La chimenea. La chimenea, justamente, la chimenea se llena de hollín, no se limpia, si no se limpia se prende fuego. Se prende fuego la casa, o sea, se prende fuego la chimenea que hace un bruto ruido tremendo. Yo he visto un par de veces que se ha prendido fuego y está salado. Entonces,
La mujer al hablar sentía que limpiaba su chimenea. ¿Se entiende la metáfora? Hacía como un desollinamiento, sacaba el hollín, sacaba toda la porquería que tenía adentro y lograba sentir alivio. Habla y habla y habla y le cuenta a Freud un montón de cosas que no le había podido contar a Breuer y empieza a curarse. ¿Tá? Esto, este sacar el método, perdón, el no uso de la hipnosis, el pasar solo al hablar, corresponde un cambio en la forma de acceso a lo inconsciente. En el método hipnótico y en el método catártico, como decía Franco hoy, se da un acceso al inconsciente a través de lo inconsciente, a través de la hipnosis. Se pone en estado inconsciente a la persona y se busca curar. Lo que Freud dice es, no podemos acceder a lo inconsciente desde lo consciente porque nos vamos a enfrentar con resistencias luego. Imagínense que una persona reprimió una situación de abuso, un adulto la besó, por ejemplo, ¿no? Una mujer de 13 años que fue besada por un adulto de 28 o de 40. Y ella lo reprimió, fue una situación puntual, no sé qué, pasó el tiempo, se olvidó. Y en estado hipnótico le dice al médico que fulanito de tal lo había besado y que por eso ella ahora no puede hablar. Se siente, tiene mutismo, por ejemplo. La mujer se despierta en estado hipnótico y del estado hipnótico y el analista le dice, vos cuando estabas en estado hipnótico me dijiste que fulano de tal, que ahora tiene 80 porque vos tenés, no sé, 30, te besó. Y la mujer siente mucho asco y dice, pero anda a cagar, yo no te puedo haber dicho eso porque eso nunca pasó. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, si la persona lo recuerda en estado consciente, es la propia persona la que lo está diciendo. Da lugar a la asociación libre. La asociación libre tiene que ver con el acceso al inconsciente a través de la conciencia. Y para eso hay que superar las barreras de la resistencia, dice Freud. ¿Tá? Entonces, la asociación libre es el método fundamental del psicoanálisis. Se trata de la exteriorización a través de la palabra de todo aquello que se le ocurra al paciente sobre lo que le aqueja. O sea, la persona viene porque se le durmió el brazo derecho y empieza a hablar de que tiene un hijo. De hecho, este es un caso real de otro, no de Freud, de otra circunstancia. Llega una mujer, 70 años, al coso, y tiene, de hecho, una parálisis en el brazo derecho. No siente nada, ya se fue a hacer análisis, no sé qué, y todos le dijeron, mira, esto es de orden psíquico. Va y dice, no, pasa que sí, tengo hijos, no sé qué, no sé cuánto. Empieza a narrar de su vida, que vos decís, ¿qué tiene que ver su vida con el brazo derecho? Y dice, no, y mi hijo, que era mi mano derecha, él siempre estaba, siempre me hacía todo, me acompañaba, y se tuvo que ir a Estados Unidos por trabajo, dice. Y el analista del punto era como su brazo derecho, entonces, que se le fue, ¿verdad? Entonces acá empieza la asociación entre el hijo que se va y su brazo derecho. Su brazo derecho, el hijo se va, entonces su brazo derecho real se duerme, se paraliza, se le va, entre comillas. ¿Esto se entiende o estoy siendo muy abstracto? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Está. Sí, sí. Genial. Entonces, hay un hecho particular que desprende el síntoma, ¿tá? Desprende los síntomas. Vamos a ver que los síntomas de todas maneras se arraigan en la historia de la persona, se van dando a nivel progresivo en la historia de la persona. Me parece de todas formas que en este punto nos estamos yendo de toda la introducción, como que nos adelantamos un montón. ¿Qué te parece, Franco? ¿Volvemos al principio y dejamos esto en pausa? ¿Querés agregar lo que quieras? Pero digo Sí, para no seguir con temas trauma y síntomas porque no lo dimos la clase pasada aún. no, no, tranqui. No, decir un par de cosas. Y es lo siguiente, que la transición de un método al otro implica una cierta fractura dentro de lo que es la concepción que se tiene acerca del aparato psíquico. ¿Por qué digo esto? Porque la concepción que tiene Breuer
sobre la hipnosis y el método catártico tiene una fractura con respecto a lo que es la hipnosis de Charcot, porque Charcot sigue pensando en la anatomía, sigue pensando en las condiciones fisiológicas, y lo que va a introducir acá Breuer es la condición de lo afectivo, o sea, es decir, la catarsis, que también tiene que ver con la limpieza de la chimenea, que tiene que ver con la cura por la palabra, se desarrolla en un proceso que es de abreacción, es decir, de descarga anímica y afectiva sobre elementos que fueron altamente angustiosos en la vida anímica del sujeto que lo está relatando. Este relato que suscita el pasado, que conlleva retroceder históricamente, sigue siendo desde lo inconsciente. Cuando Freud adopta esta metodología y luego comienza a encontrar determinadas imposibilidades en la aplicabilidad del método, una de las imposibilidades que encuentra es que, primero que nada, no se puede hipnotizar a todo el mundo, todas las histéricas no son pasibles de ser hipnotizadas, y otra cosa, que cuando se devuelve a la persona hipnotizada lo que dijo en un estado justamente hipnótico, lo que comenzó a procesar catárticamente, las personas comienzan a presentar resistencias a ese relato. Es decir, que acá descubre que a nivel de aparato psíquico funcionan determinados mecanismos que operan de una forma de protección del aparato psíquico, es decir, que alojan en un aspecto inconsciente elementos angustiosos para no perturbar a la persona en un estado consciente. Y como esos elementos siguen gravitando en el espacio del aparato psíquico, van a encontrar una forma de representarse que es a través del cuerpo, a través del sueño, a través de diversas formulaciones sustitutivas. Ese es el concepto que va a aparecer. En el caso de Ana O, se da esto de la limpieza por la palabra, la limpieza de la chimenea, la cura por la palabra. Y este método, que se va a aplicar, Freud se lo aplica a 20 personas, a 20 mujeres más, lo lleva a que muchas de esas mujeres en un estado catártico decían, ¿no? Hablaban de ciertas fantasías eróticas que tenían con sus padres en una tierna infancia. Entonces decían, mi padre me tomó en sus brazos y puso su mejilla sobre la mía y yo me sentía suya, por ejemplo. Y este es el relato de una niña de 2 años, 3 años, que nada tiene que ver con que haya una escena de violación o de abuso sexual. Pero ¿qué va a entender Freud? Va a entender que sí, que todas esas mujeres estaban en una experiencia traumática y que padecían de síntomas histéricos por la continuidad de un abuso sexual en su tierna infancia. Lo que hace es investigar estos casos que él tenía y corrobora que solo 3 o 4 casos efectivamente habían sido violadas, pero, o abusadas sexualmente. Pero, ahí aparece algo muy interesante. Y es que, dice Freud, yo ya no confío en mis neuróticas, pero significa que descrea de sus neuróticas, no. Significa que hay un relato de estas mujeres y que la sexualidad en la infancia forma parte de la estructuración del aparato psíquico. Es decir, él tenía una teoría. ¿Cuál es la teoría? De que todas las neuróticas padecían neurosis o histeria porque eran víctimas de abuso sexual. Desarrolla una teoría que se llama la teoría de la seducción. Con esta investigación, lo que va a descubrir es que hay una sexualidad en la infancia y que esa sexualidad es estructurante del aparato psíquico, ¿verdad? Y que esto que las mujeres relataban tenían que ver con lo edípico, posiblemente, o con lo del complejo de Electra. Entonces acá cambia su teoría de la seducción por la teoría del desarrollo de la sexualidad infantil, que me parece clave que lo tengan en cuenta. Cuando esto se empieza a poner de manifiesto y Freud seguía como tratando de salir de ese método catártico, en una sesión que tiene con Elizabeth von R., Freud era muy incidente, muy insistente. Entonces le decía, Elizabeth, bueno, entonces
Contame cuando tu padre te agarró de tus brazos y te acarició, porque eso fue lo que dijiste en un estado hipnótico. Empezó a profundizar mucho. Elizabeth Bonner le dice, a ver, Freud, yo te voy a contar lo que siento, lo que pienso, de lo que se está viniendo en mi mente. No te voy a contar lo que me estás preguntando. O sea, no me preguntes tanto. Entonces, ese hecho, en conjunción con el caso de Anao, dan origen al psicoanálisis. El caso de Elizabeth Bonner también es muy trascendente. No es algo que se tome muy en cuenta, pero es Elizabeth Bonner, más que nada la que le dice Freud, shut up, please, déjame hablar a mí, ¿no? Cerrar un poquito la boca y déjame hablar a mí. Dicho todo esto, es menester también considerar que Breuer, cuando deriva a Ana O, la deriva porque se había enamorado de su paciente. Entonces, este dato es muy importante para el psicoanálisis porque lo que se va a descubrir de ahí, lo que va a descubrir Freud ahí, es el amor de transferencia. O sea, el efecto transferencial en donde la paciente ubica en la figura del analista una figura de referencia, una figura erótica en donde también quiere satisfacer sus deseos sexuales. O sea, la sesión con Breuer se termina cuando la mujer se estaba terminando la sesión, el proceso terapéutico, Anao estaba en perfectas condiciones y cuando se entera de que va a terminar la sesión, cae de nuevo en depresión, cae de nuevo en esta secuencia de lo sintomático. A tal punto que en una alucinación Anao le dice que está embarazada de él. O sea, a nivel está embarazada de lo transferencial, está embarazada de lo anímico que se produce en ese lugar. Por eso, Breuer dice, este caso me sobrelleva, me está sobrepasando, Freud, o tuyo. En este caso, justamente se va a ubicar el amor de transferencia como un elemento favorable, pero a su vez como un elemento obstaculizador, dependiendo de la posición del analista y dependiendo de lo que justamente el proceso analítico suscite. Nada, volvamos a Freud y su herencia en el romanticismo. O sea, como para dar un contexto bastante profundo de lo que es el psicoanálisis. Esteban, Armando. ¿Cómo van con esto, Ariana, Leo? ¿Cómo van? Bien, bien. Yo... Bien, bien. La verdad, Fácilmente aburrido, más o menos pesado. No. no, está Por lo bien. menos Freud es el que más me gusta. Bien. Tendremos Bueno, un futuro Freud psicoanalista, entonces, entonces. No te dudo que termine para ese de lado. una. Bien, Freud entonces, hijo de su época, tenemos acá. Como todos los autores, nace en un contexto, en una historia, en un momento determinado, ¿no? Eh, Tuvo una influencia del romanticismo alemán. A ver, Franco contaba que Freud empieza a escuchar relatos, principalmente de mujeres, haciendo referencia a la sexualidad y a la sexualidad infantil, a los momentos de su infancia en los que sentían placer, en los que sentían disfrute, y ese disfrute y ese placer muchas veces venía en un contexto un poco extraño, por decirlo así, e incestuoso, ¿verdad? O sea, con sus padres. Lo que Freud se pregunta es cómo los niños entonces pueden sentir cosas del orden de lo sexual en relación a sus figuras paternas. Y va a decir que los sujetos, las personas, estamos influenciadas por aspectos inconscientes que son del orden de lo sexual, que son del orden de lo, eh, dice acá, ¿no? El cuerpo como una entidad bio y lógica. Es decir, que si bien hay un proceso de vida orgánica, hay una organización que no necesariamente es lógica de aquello que tiene que ver con lo anímico, con lo subjetivo. ¿Tá? Entonces, lo que Freud plantea es que la ciencia ha dejado de lado el estudio del inconsciente. O sea, la ciencia se ha encargado de la llamada
conciencia, la conciencia inmediata de Wood, ¿verdad? Descartes con su conciencia de sí mucho tiempo antes, etcétera, etcétera. Y lo que va a decir es, básicamente va a usar algunos argumentos en contra del concepto de conciencia como los siguientes. La conciencia no explica la conformación de los sueños, porque los sueños son estados en los cuales estamos en una especie de pseudoconsciencia, pero son procesos, o sea, la conformación del sueño en sí no puede ser explicado a través de la conciencia, porque la conciencia no construye el sueño, la conciencia vive el sueño. Pero quien produce el sueño es lo inconsciente. Dice Freud además, el tema del recuerdo, esto es lo más sencillo. Ustedes en este momento no están recordando toda su vida, ni están recordando todos los aspectos de su pasado, ni nada parecido. Entonces, en algún lugar de su psiquismo está la fecha de cumpleaños yo qué sé, de sus padres, ponele. Capaz no la saben, pero suponiendo que la saben, ustedes no están en este momento pensando en eso. Si yo les pregunto cuál es la fecha de nacimiento de sus padres, ustedes me van a decir, tal fecha. ¿Se entiende? Está guardado en algún lado. La conciencia puede acceder a esa información cuando quiera. Entonces Freud va a decir, esa información es susceptible de conciencia, puede ser consciente. Pero hay información de la vida, como por ejemplo las condiciones de nacimiento o el recuerdo de haber succionado el seno materno, que nosotros no lo recordamos, dice Freud. ¿Por qué? Porque lo reprimimos. Porque nos recuerda momentos donde lo incestuoso estaba a flor de piel, estaba ahí. Bien, Freud estudió los sueños, la infancia, la sexualidad y la cultura, principalmente la sexualidad, principalmente los sueños, principalmente la infancia y la cultura, todo, ¿no? Bien, Freud va a rescatar la lucha entre los deseos internos de los sujetos y la sociedad que impide que estos deseos se cumplan. ¿Por qué estableció una ciencia romántica? Bueno, porque hay un retorno al sujeto, hay un retorno al mundo interno de las personas y no a lo físico objetivable. Dale, Ariel. Pregunta, en sí, Sí, el romanticismo alemán, ¿qué es? sí. Bueno, buena pregunta. Porque El roman- busqué y no encontré tipo nada concreto que me diga qué movimiento es, de qué índole era el movimiento y demás. Entonces me Bien. quedo El El romanticismo, romanticismo dijo. alemán es un movimiento de corte cultural y científico, se podría decir, Ujú. que buscó acceder y manifestar el mundo interno de los sujetos en su máxima expresión sensible. Bien. Yo agregaría ahí una cosa bastante interesante que es la siguiente. El movimiento romántico o romanticista surge en Alemania y en Inglaterra en el siglo XVIII y tiene que ver con una lucha hacia el contexto social y político de la época en donde se estaba tomando la producción de conocimiento de forma objetiva y a partir de eso se estaba dando a nivel de lo cultural y de lo social un proceso de industrialización en donde el concepto de sujeto era un concepto que estaba sujetado, valga la redundancia, a una concepción biológica, mecánica, objetivable y externa que deja por fuera la concepción de las emociones, los sentimientos y las pasiones del sujeto. No se considera al sujeto como un ser sensible. Entonces lo que hace el romanticismo es intentar luchar por reivindicar la posición subjetiva del sujeto, la posición anímica, la posición espiritual. Si bien todo lo que imperaba en la época estaba basado en la lógica, en la razón, en lo objetivo, en lo descriptible, el movimiento romántico que se establece en el siglo XVIII, que tiene un florecimiento primordial en el siglo XIX, se posiciona en intentar
darle de nuevo un sentido emocional a la experiencia humana. Esa es como la base más o menos para entender el movimiento romántico, que hay una condición humana que se reivindica, las pasiones, los sentimientos. Los románticos, de hecho, solían visitar los cementerios, solían vestirse de negro, solían evitar mucho el tema de la melancolía, la tristeza, el vacío existencial, todos problemas que también estaban o que giraban en torno a lo que era este proceso de modernización de la cultura. Estaban en un proceso de industrialización que objetivaba a las personas, que las veía como eslabones de producción, que las veía como mercancías o como productos. El romanticismo busca, de nuevo, situar al sujeto como un ser sensible, como un ser de expresión emocional, como un ser artístico. ¿Se entiende? El romántico no es el que regala flores y bombones, porque ahí hay una especie de tarjetización un poco del sentido. Bueno, podríamos decir que el romántico de hoy no es el romántico del siglo XVIII-XIX, que está reflexionando sobre la muerte, que está reflexionando sobre la angustia, la tristeza, que está reflexionando sobre habitar sus emociones, que está reflexionando sobre el lugar que ocupa en la sociedad, en una sociedad hiperindustrializada que deja de lado lo que siente para poner énfasis en lo que produce. Entonces los románticos dicen, no, nosotros nos desprendemos de esta concepción positivista, y esto está muy interesante, por eso Freud también es heredero del positivismo, del romanticismo, porque nos desprendemos de esta concepción positivista de explicación de lo humano y tratamos de constituir una forma de entender el humano desde lo humano, entender al humano desde el humano, desde su sensibilidad, no desde su cuerpo. Por eso dice, es un ser bio-ilógico, es un ser irracional. Se consideraba en ese momento la imperancia de la racionalidad. Es decir, el positivismo científico se basa en la descripción de fenómenos, en la explicación causal y en explicaciones razonales o racionales. Lo que rompe Freud acá es con la estructura del positivismo al establecer el estudio de emociones, de sentimientos, de pasiones y de deseos inconscientes, y considera al sujeto no como racional, sino como irracional, y al cuerpo como una subjetividad, no como una materialidad. Recuerden que Freud es uno de los tres maestros de la sospecha. Si recuerdan, uno de los maestros de la sospecha, Marx, Freud, y el otro fue Nietzsche. ¿Por qué? Porque los tres en pleno siglo XIX rompen con una lógica imperante hasta el momento. Después vamos a ver que también rompen con una lógica que el mismísimo Freud dice que hay determinados giros, ¿no? Y rupturas históricas, como la copernicana, eh, entre otras, bueno, como la darwinista y como la psicoanalista. Quisiera agregar algo acá en relación a por qué Freud es heredero del romanticismo. Y lo que plantea acá Goldner al final, ¿no? En el punto este de la diapo, tiene que ver con que hay indicios en los textos freudianos de romanticismo bajo el diagnóstico de un hombre fragmentado y roto, inmerso en una sociedad que no satisface sus deseos y prohíbe su satisfacción. Convengamos que Freud escucha en los relatos de sus pacientes todo esto: contradicciones, deseos que no se cumplen, mandatos familiares que se imponen, etcétera, etcétera. Bien, ¿no? Como dice acá, ¿no? Ruptura con el movimiento positivista de Benicio Franco. A pesar de ser neurólogo, tuvo influencia del pensamiento filosófico y literario, buscando estudiar el cuerpo más allá de la biología. Estudiar la sexualidad, la infancia y la producción artística lo emparentaban con los románticos, quienes tenían los mismos objetos de estudio. Pero ahí tiene textos sobre teología, incluso, bueno, sobre teología en sí no, pero sí sobre religión. Y bueno. Entonces, la teoría freudiana da importancia a la sexualidad infantil como central para el desarrollo psíquico y para la producción sintomática.
Entonces la sexualidad infantil va a ser el proceso de organización de la sexualidad y de también, eh, bueno, posibilidad de gestarse un síntoma de orden neurótico, un síntoma de orden anímico, ¿verdad? Freud propone una teoría metapsicológica para estudiar el psiquismo a partir de procesos psíquicos que se estructuran en tópicas, como las que le dije hoy, tópica uno, tópica 2, económicos que tienen que ver con la cantidad de energía que se intercambia en los sistemas psíquicos. Lo económico tiene que ver con la cantidad de energía que intercambian los procesos psíquicos y procesos dinámicos que tienen que ver con la forma en que las estructuras tópicas, o sea, los sistemas psíquicos, intercambian la energía. Si pasa la energía de un sistema a otro o no pasa y bajo qué condiciones. Bien, Freud propone la existencia de formaciones del inconsciente que son hechos notables, dice Freud, que no suelen tener importancia como los olvidos, los deslices del habla, confusiones, pérdidas de objetos, ¿no? La llave, el control de la tele, no sé, lo que fuere. Sueños y actos fallidos son formaciones del inconsciente, formulaciones sustitutivas de algo del orden del deseo que no puede manifestarse en la conciencia. Repetí eso, formaciones sustitutivas o formaciones del inconsciente, Exacto. porque es uno de los elementos que van a ser analizados en la situación analítica, por las dudas. Y estos son Exacto. medios por los cuales el sujeto puede acceder al inconsciente, porque si bien son actos inconscientes, son también la forma de acceso a ese inconsciente. Son las vías, una de las vías regias o vías regias. El sueño es la vía regia. Las otras también son vías. Bien, ahí en ese punto dice que justamente la interpretación de los sueños es la vía regia del acceso al inconsciente. La interpretación de los sueños es una de las cosas como más preliminares y relevantes dentro de la teoría psicoanalítica. Y de hecho se considera que la satisfacción del deseo, de aquello que el sujeto desea, pero que a raíz de las provisiones de la cultura y a raíz de las provisiones de la sociedad en sí misma no logran satisfacerse, van a encontrar una satisfacción y una descarga en el sueño. Entonces el sueño, a través de unos procesos de elaboración que tienen que ver con condensación, desplazamiento y miramiento de la figurabilidad, van a lograr satisfacer un conjunto de deseos y fantasías que están localizados en el inconsciente y que no logran y que no podrían satisfacerse en el ámbito de la conciencia porque implicarían un abordaje con la realidad que el sueño básicamente no tiene. El sueño es atemporal y aespacial en ese sentido, porque no tiene tiempo, no tiene espacio y puede interrelacionar un evento actual con un evento del pasado y espacios de la actualidad con el pasado y fusionarse para dar satisfacción a un deseo. Dice, ya que estos deberán nuestros deseos más profundos y su interpretación pone de manifiesto los mecanismos que lo producen. Es decir, si bien hay una producción de deseo, también a raíz de esa producción de deseo y esa manifestación del sueño hay una producción de mecanismos que son mecanismos de defensa. Son mecanismos que intentan que todo ese contenido que está localizado en lo inconsciente no pueda pasar a la conciencia. Ahí van a operar, bueno, va a operar la censura, va a operar obviamente todo lo que tiene que ver con la misma resistencia del sujeto cuando está en el proceso analítico de acceder a eventos de su pasado. El psiquismo, a medida que va retrocediendo, va creando barreras. ¿Para qué? Para no acceder a una escena primordial, una escena propiamente dicha, en realidad, en donde se gestó la situación traumática. Recordemos que lo que se reprime es una escena traumática o lo que se reprime es también la satisfacción de un deseo.
sea, puede decir, bueno, estamos reprimiendo la escena traumática y por qué yo tendría el deseo de satisfacer ese trauma. Y en realidad es desalojar esa energía angustiosa que sigue existiendo en mí. O sea, todo lo que se pueda manifestar en el sueño tiene, por un lado, algo de lo traumático y por otro lado, algo de lo satisfactorio que no está pudiendo satisfacerse actualmente. Por ejemplo, que esa persona que yo tanto quería, que ahora se ausentó, vuelva y pueda hablar conmigo de por qué se fue. Entonces yo, si bien no lo tengo presente en mi mente, sí, lo sigo teniendo presente en mi inconsciente. Y tienen que ver a veces con escenas que son satisfactorias y escenas que son traumáticas. Dice Freud que las cosas que se van fijando en nuestro inconsciente, o sea, que toman un lugar, que conquistan un lugar y que quedan como estancadas en el aparato psíquico, tienen que ver con cosas que nos generan muchísima satisfacción o, por el contrario, muchísima frustración. Son como esas dos polaridades que constituyen también el hecho de desear algo, desear la satisfacción de algo que está dentro de nosotros y que lo perseguimos con mucho ahínco, o el hecho de que eso que existe en mí, que me genera muchísimo dolor, sea despojado de mí para que yo no pueda sufrir, o sea, para que deje de sufrir toda esta situación que me sigue angustiando. O sea, entonces ahí hay deseos que tienen que ver con esa dualidad, o sea, o aquello que quiero satisfacer y lograr, o sea, porque me generó satisfacción en un momento, o aquello que quiero desalojar porque me es totalmente insostenible y doloroso. En el medio, mecanismos de defensa que van a operar con una función, que es intentar desalojar de la conciencia todo elemento que pueda generar un quantum de energía angustiosa, o sea, que puedan generar cierto estremecimiento y perturbación. Propuso que Claro, los los síntomas, mecanismos de defensa son entonces procesos inconscientes o preconscientes para evitar que contenido angustioso acceda a la conciencia. claro, y estás al lado del contenido angustioso, porque no es la angustia. La angustia sí accede, la angustia está Claro. tema aparte después para debatirlo, pero la angustia sigue estando. Lo que no está es el contenido de la angustia. Se reprime el contenido. Bien, llegamos entonces que el yo no es amo en su propia casa. ¿Por qué? Porque hay procesos inconscientes que gobiernan al yo, que gobiernan la subjetividad. La teoría freudiana llega a la conclusión de que yo me soy extraño a mí mismo, tengo deseos que no reconozco en mí. El yo es una marioneta de sus propios procesos psíquicos inconscientes. Freud propone el reconocimiento de que los seres humanos no son absolutamente racionales ni transparentes para sí mismos. El psicoanálisis busca dar cuenta de las fuerzas inconscientes, fantasías, temores, deseos, afectos, que gobiernan nuestro comportamiento cotidiano más allá de nuestra conciencia y voluntad. ¿Tá? Imaginen, ¿Por qué me da sueño en imaginen, determinado momento? ¿Por qué ¿por qué X? me genera Lo que sea. molestia determinadas cosas? Por Claro, ejemplo, que la estén en música en el alguna... fondo, por ejemplo. Bueno, qué momento. Qué momento. No sé si ahí leerlo como algo inconsciente o algo profundamente inconsciente que a cualquier persona del mundo, que más, por más que ame la música, le va a romper un huevo que estén todo el día con la música todo trapo, ¿no? Pero más allá del ejemplo concreto de Esteban, el hecho de que yo esté en una reunión y que alguien haga un comentario y yo me lo tome como personal o sienta que eso que están diciendo me representa a mí, que están hablando de mí, ¿verdad? O que me digan algo en determinado momento y a mí me caiga mal. Por ejemplo, que alguien me diga, Franco, quizás lo que dijiste en la clase no fue muy complejo para el entendimiento de los gurises, ¿verdad? Que mañana o pasado Esteban me lo diga. Y yo sienta
que lo que está haciendo Esteban es atacarme. Entonces, ¿qué pasa ahí? Inconscientemente considero que cuando un otro juzga o comenta sobre mi acción, yo siento que ese otro me está desacreditando. Posiblemente en esa experiencia que acabo de escribir yo, que es hiperobjetiva, lo que hay es una descripción de contexto. No tiene nada que ver con lo que yo haya, con lo que yo haya hecho esté bien o esté mal, sino que lo que me están diciendo a mí es que posiblemente el contenido que yo dije era muy complejo para entenderlo de la forma que lo dije. Pero yo estoy interpretando que hay una acusación sobre mí. Entonces, cuando voy a análisis, le digo a mi psicoanalista, a Eva, yo estoy haciendo un proceso terapéutico con una psicoanalista. Le digo a Eva, ¿sabes que salí de clase y Esteban me dijo que lo que dije yo era una bosta? Y Eva me va a decir, pero a ver, Franco, ¿te dijo eso? O sea, formalmente te dijo que tu clase fue una bosta. No, me dijo que capaz que lo que dije era complejo. Ah, bueno, entonces no es lo mismo lo que dijiste. Eso es lo que vos estás interpretando. ¿Por qué vos sentís que te hizo sentir eso? Bueno, yo me acuerdo que cuando era más chico estaba en el liceo y levanté la mano y la profesora me dijo que lo que estaba diciendo era totalmente absurdo y que no tenía nada que ver con el tema y que si iba a decir bolazos no levantara la mano. Entonces, todo lo que tenga que ver con decir algo y que el otro me haga una devolución de lo que yo haga, va a ser vivido por la subjetividad como un ataque. Entonces ahí también empezamos a encontrar a través de un proceso de regresión que lo que yo siento y lo que yo pienso no lo gobierno. Por eso el yo no es amo en su casa, porque no hay una forma racional ni coherente de gobernar las emociones o de interpretarlas. Y me parece acá que es interesante el tema de interpretar, porque lo que se da justamente en el análisis a nivel de la relación transferencial y en el proceso de justamente de cura es un proceso de interpretación constante, de interpretación y de reinterpretación. ¿Cuál es la búsqueda acá? ¿De que se borre el recuerdo o no? ¿De que el sujeto cambie su posición subjetiva ante lo que recuerda? Cambiar su posición subjetiva es también entender que eso que vivió ya no existe y poder reconfigurar emocionalmente esa vivencia. Bueno, ahí dice que no son absolutamente racionales ni transparentes para sí mismos. El psicoanálisis busca dar cuenta de las fuerzas inconscientes, bueno, fantasías, esta es una fantasía, lo que acabo de decir también, temores, deseos o afectos que gobiernan nuestro comportamiento cotidiano más allá de nuestra conciencia o voluntad. No hay voluntad ni conciencia de decir todo lo que dije, pero sin embargo lo estoy diciendo. Tampoco entiendo por qué dije todo lo que dije en este momento, asociando el ejemplo de cuando yo iba al liceo. Posiblemente, inconscientemente, haya algo justamente en esa adolescencia que haga que en este momento yo esté hablando de esto y no de otra cosa. ¿Qué momento? Y en este momento porque, Claro, por ejemplo, Ariana hace algo que Ariana ahora esté tocándose acá la frente y no esté haciendo otra cosa. No, mentira. todo empieza a Porque estar determinado por procesos psíquicos inconscientes, entonces. Trayendo acá, para ir como terminando la clase de hoy, una distinción entre el sujeto cartesiano y el sujeto del inconsciente, ¿verdad? El sujeto cartesiano supuestamente se conoce a sí mismo a través de una conciencia interna que lo hace... Dale, a quién. Perdón que te interrumpa, Esteban, No, pero tranquilo. ¿es el sujeto cartesiano? Ay, El ay, ay, sujeto ay, cartesiano... pará, Esteban. Yo voy a matar a alguien hoy. Yo me está por dar algo, me estoy por desmayar, me está corriendo un sudor frío por la frente y por la espalda. Ariana Corazón de Melón. De Cartesiano. Se ríe. ¿Qué te suena? Vamos a pensar, tranquila. Te estoy descansando. Vamos a pensar. Cartesiano, ¿de dónde viene? Lee lo que dice ahí abajo después de Estás Cartesiano. muteada por las dudas. Sí.
No sé decirte, la verdad. Lee el último punto del sujeto cartesiano ahí. Se conoce a sí mismo a través de una conciencia interna. Ujú. El último punto. Cuerpo y mente está. El sujeto de Descartes. O sea, el sujeto que salió de Descartes. Ahí va. Era eso, era eso. ¿Está? Es eso. Todo lo La, que la vea noción de cartesiano viene de Descartes. Descartes, bien, claro. Está bien. la Ahora, noción de sujeto que plantea Descartes va a permear toda la producción de pensamiento sobre lo psicológico hasta, bueno, hasta la actualidad incluso, ¿no? O sea, Mm. Wundt plantea la conciencia inmediata en cierto punto basado en esta idea cartesiana de que tenemos una conciencia interna, parte de la mente, que puede confiar, o sea, en la cual podemos confiar para saber que los procesos de razonamiento que emerjan van a ser válidos, van a ser claros y distintos en este proceso metódico de dudar, no necesariamente de dudar, pero sí de manifestar lo que aparece en la conciencia como verdadero. De manera que yo puedo confiar en que domino mis pensamientos, sentimientos e instintos, ¿verdad? En que todo lo que sucede dentro de mí es válido y a su vez es irrefutable. Entonces, en este proceso de sujeto cartesiano hay una mente que gobierna el cuerpo, gobierna los instintos porque hay una división mente-cuerpo. De hecho, en esta división incluso Wundt, por ejemplo, va a hablar de paralelismo psicofísico. O sea, si bien hay una relación directa entre lo fisiológico y lo psicológico, emergen de forma paralela ambas cosas, pero no necesariamente interrelacionadas. A ver, me estoy contradiciendo porque sí van a estar interrelacionadas para Wundt, pero no determinadas necesariamente una por otra. ¿Por qué? Porque para Wundt hay una experiencia objetiva. Recuerden que la experiencia inmediata tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva es la misma para todos. Es esa parte del cuerpo que es lo mismo para todos, pero lo subjetivo es distinto para cada uno. Entonces, si bien hay una correlación, no hay una determinación de lo objetivo sobre lo subjetivo. Lo subjetivo es la mente que controla esos procesos. Para Freud va a decir, no, en realidad hay un desconocimiento de sí mismo, hay partes de mí que actúan más allá de lo que yo deseo o no. A ver, un ejemplo de esto, no sé si son seguidores de lo político, pero hace unos años Bordaberry, del Partido Colorado, estaba dando estaba dando un posicionamiento en relación a lo que tiene que ver con la democracia, la dictadura y todo este tema, y estaba hablando en el Parlamento y dijo, yo asumo que ustedes saben que Bordaberry fue hijo de Bordaberry, quien en su momento claudicó las cámaras y dio lugar al golpe de Estado, ¿verdad? Sí, lo Este, militar. y Esa bueno, película. y Bordaberry, hijo, Pedro Bordaberry, hijo, hoy en día ya con 60 y pico, en este discurso dice, yo nunca defendí una democracia, ¿no? O Sí, la sea, escuché queriendo decir yo nunca inconscientemente. defendí una dictadura. Entonces dice, yo nunca defendí una democracia, digo, una dictadura. Yo siempre defendí la dictadura, digo, la democracia. Dos veces se equivocó. Está en YouTube, lo pueden buscar, Sí, ponen Pedro Bordaberry, defendí la dictadura y les va a parecer seguro. Entonces, ahí hay un claro acto fallido, ¿no? Muy freudiano, de decir, a ver, hay una parte de Bordaberry que acá es muy literal, ¿no? O sea, que aún continúa con un legado que tiene que ver con esto de lo paterno posiblemente y de dar lugar a las Fuerzas Armadas para la resolución de las problemáticas, ¿verdad? Más allá, a ver, esto más allá de que uno tenga un posicionamiento político determinado y concreto, esto pasó y el análisis pueden ser muchos. Eh,
En concreto esto, extrañeza de ese otro que habita en mí, yo es otro. A ver, puede haber un error de ese tipo, y esto va a demostrar de que uno no domina como, como sujeto cartesiano, digamos, no domina sus pensamientos y sentimientos. Hay un actuar, hay un decir yo nunca defendí una democracia y tipo, qué momento. Entonces el sujeto es una marioneta de sus propios procesos psíquicos inconscientes. Digo, por más conciencia y por más control que yo crea que tengo sobre lo que ve, sobre lo que hago, sobre lo que digo, en algún momento puedo pisar el palito, como quien dice, y hacer un equivoco de ese tipo y tirar una cuestión. Bien, por último, Freud hace una distinción entre pulsión e instinto, que tiene que ver con que la pulsión es aquello que me mueve, aquella unidad mínima que me mueve para satisfacer necesidades que son necesidades vitales y necesidades de afecto. El bebé no solo necesita comer, necesita abrigo, necesita contención, necesita una madre que lo mire, necesita una caricia, necesita todo un encuentro con el mundo que lo rodea. Bien, me parece que por hoy estamos. Exacto. Sí, si bien, agregando un poco a esto de la distinción entre pulsión e instinto, si bien hay una condición originaria que empuja al sujeto a la satisfacción de una necesidad primordial que evidentemente posibilita su supervivencia, lo que aparece después de ese primer contacto o identificación primaria, dice Freud, el encuentro entre el cuerpo del bebé y el cuerpo de su madre, es un plus, que es el placer. Entonces, en el instinto no hay placer, hay satisfacción de una necesidad orgánica biológica. Lo que sí va a aparecer en el ser humano, después de esta satisfacción biológica, es placer. Esto que decía Esteban en clases anteriores, el placer de órgano, que empuja al sujeto a la búsqueda de una satisfacción que es o que va a constituir un deseo. Y esto lo vamos a ver claramente en el nene cuando chupetea un chupete. O sea, el chupeteo de chupete no lo haría ningún animal, porque el animal chupetearía un chupete y al ver que éste no lo alimenta, lo descartaría. El bebé no está buscando el alimento en ese caso, está buscando la contención que viene representada de ese pecho. ¿Se entiende? O sea, está buscando un plus de placer, no de satisfacción de una necesidad biológica. Entonces, a raíz de la satisfacción de una necesidad biológica se agrega el plus de lo pulsional, es decir, del placer de órgano que el niño siente a raíz del contacto con un otro primordial. Bien, nosotros también ya nos estamos retirando.